Ser podcast. My head is spinning over you. Hoy por hoy Magazine. I think I'm losing my defenses. And when I'm standing next to you, I feel the failure of my senses. Ser podcast. You keep me locked under your spell. I think I'm Si losing cruzamos esta sección con los datos del EGM, podemos decir que al dente es uno de los ingredientes más importantes del plato principal de nuestro menú, que es el hoy por hoy. Ainhoa Aguirregoitia, buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Qué tal estás? Felicidades. No, y a ti por la parte que te toca. Bueno, es pequeñita. Bueno, pero sí. Claro, aquí todo el mundo pone, todo el mundo aporta, todo el mundo rema, ¿eh? Yo me tomé una cerveza. Dije, Claro. anda que no. Digo, bueno. Claro, por la parte que te toca, di que sí. Exacto. Vamos con el tema de hoy, que ya aquí hemos Venga. tenido ya discusión por cómo se dice, imagínate. Ya os he oído. A ver, pero ¿tú cómo lo dices? ¿Ketchup? Ah, claro, es que ¿Qué no- es eso de ketchup? ¿Qué- Eso qué- me qué- resulta hasta complicado. Con la P lo dicen, ketchup. No, ketchup. Ketchup, vale. ¿Ketchup? ¿Cómo? ¿Ketchup? Claro. ¿Cómo? ¿Cómo- ¿Ketchup? ¿Cómo se escribe? Tal y como se escribe. Sí, bueno, yo le pongo acento en la E y todo. Ketchup, claro. Ketchup. Y Vale. me quedo tan... Es que lo de ketchup me cuesta. No, es o sea, tremendo. No, bueno, No, vamos, ketchup. vamos. Venga, ¿por qué vamos a lo hablar del importante. ketchup? Pues mira, porque suele percibirse como un producto bastante trivial. ¿A ti te gusta? A mí no me gusta. ¿Pero por qué no te gusta? ¿Por qué no me gusta? No tengo un motivo. No me Ninguno. gusta. Ni bueno, ni malo, ni casero, ni nada. No Bueno, me bueno. gusta. No. Pues te va a tocar. Yo creo que lo que 15 no me minutitos. Yo, ¿sabes qué creo que es lo que no me gusta? ¿Qué? Ese punto dulce que tiene. Ah, pues se lo haces tú en casa y le pones menos. Ya. Mira, vamos A a hablar eso de él. iremos, Vamos a exacto. hablar de él. Porque es verdad que se percibe como un producto bastante trivial, ligado mucho a la comida rápida, a ese consumo automático, pero yo creo precisamente que su omnipresencia le convierte en un objeto culinario digno de análisis. Mira qué frase tan Qué buena. redundante. Qué Es un buena. ejemplo claro de cómo un condimento, ¿no?, puede llegar a condensar historia, ciencia de los alimentos, industria de los alimentos y una construcción cultural del gusto, porque al final no nacemos sabiendo que algo nos va a gustar, sino que lo vamos aprendiendo. Ujú. De hecho, el ketchup muchos niños lo tienen prohibido hasta que lo prueban, y una vez que lo prueban no quieren deshacerse de él. Entonces, los niños, muchos de ellos no saben comer si no es con ketchup. Exacto, ese es el peligro, ¿no? Entonces, Claro. a lo largo del tiempo ha pasado de ser una salsa fermentada que tú y yo hemos probado en Madrid juntas. Sí, ¿Te sí, acuerdas? sí. En Dispatch, y nos gustó mucho. En Dispatch. Y yo Y- probé el ketchup de Dispatch, ¿eh? ¿Y te gustó? Me gustó más que el ketchup Que industrial. el fermentado además tiene esa acidez extra Sí, que sí. compensa bastante, que balancea bastante. Entonces, no tiene nada que ver en ese caso con un producto industrial estandarizado, que es al que estamos ahora acostumbrados. El ketchup además es capaz de demostrar cómo los sabores se globalizan, se reinterpretan según los recursos y valores de cada cultura, porque vamos a ver que hay un montón de tipos de ketchup, que lo del tomate es circunstancial. Ah, No es esencialmente un ingrediente imprescindible dentro del ketchup. vale. También planteamos preguntas sobre la tradición, percepción de calidad, la confianza del consumidor. Lejos de ser solo un acompañamiento, funciona también como una salsa madre contemporánea. Vale. Y eso para nuestro libro nos Perfecto. viene ideal. Retomamos la idea del libro. Pues vamos a hacer una cosa. Empezamos por la receta del ketchup. Una receta de ketchup casero. Vale. Todo esto se puede alterar según gustos. 200 gramos de puré de tomate concentrado, 90 mililitros de vinagre de sidra de manzana, una cucharadita de cebolla en polvo o granulada muy fina, media cucharadita de pasta de ajo, una cucharadita de azúcar moreno o de miel, o 2 si somos muy golosos, media cucharadita de comino molido, un cuarto de cucharadita de pimentón ahumado, una pizca de mostaza en polvo o mostaza de Dijon directamente, sal fina al gusto, pimienta negra recién molida. Bueno. Y esto, Ángels, voy a ser muy rápida con la receta. Es tan sencillo como mezclarlo todo en un cuenco, darle Sí. unas horas de frío, dejarlo reposar para que todos los sabores se mezclen bien, y ya tendríamos un ketchup casero que nos dura perfectamente en la nevera una semana, 10 días. ¿Y qué pasaría, Ainhoa, si yo no le pongo nada de azúcar? Ya no sería ketchup. Estaría descompensado, tú misma lo vas a notar. Al final Vale. para eso te haces una salsa de tomate frita, yo Vale. creo, ¿no? Pero no, es que va a estar muy descompensado, demasiada Vale. acidez, Vale. demasiada acidez. O sea, en lugar- Pero puedes poner un poquito de miel. Vale. Regularlo. Bueno, Entonces, ¿qué probarlo. pasa? Sí, lo vas probando y dices tú, mira, pues me gusta así o no, voy a intentar darle un poquito de dulzor.
Y luego, por ejemplo, si todos estos ingredientes los calentamos en un cazo, les damos calor, Sí. todavía potenciamos más el aroma sabor. de todo. Claro, si lo tostamos incluso un poquito, todo eso que va en polvo, si lo tostamos ligeramente sin que se nos queme y cocinamos todo un poco con fuego, hacemos que el vinagre evapore un poquito esa parte tan fuerte, a lo mejor nos gusta un poquito más. A mí me gusta más hacerlo con calor que hacerlo directamente con frío. Pues Pero mira cómo se puede. Anímense todo el mundo a hacer ketchup en casa y así Y a balancearlo y a en exacto, gustos. y así lo puedes hacer al gusto de cada uno. Y Un tú, chorretón de ginebra y también está muy bueno, es verdad, pruébalo. eso ya es un Bloody Mary, perdona. A lo mejor así es que está rico. Oye, decías tú que es verdad que cuando hablamos de ketchup casi todos pensamos en comida rápida, ¿eh? Pero Sí. para empezar, ¿cómo describirías realmente qué es el ketchup y por qué ocupa un lugar tan especial en las cocinas del mundo? Mira, al final, en su esencia más simple, es un puré de verduras especiado y avinagrado que se usa como condimento. Entonces, en esa definición ya nos abre la puerta a entender que no se limita solo al tomate ni Sí. al color rojo. Es un auténtico caballo de batalla culinario, un básico que puede ser indispensable, que atraviesa culturas, clases sociales, estilos de cocina, porque como ha dicho Brian antes, nos podemos encontrar el ketchup en la alta cocina. Ujú. Lo que pasa que reinterpretado, podemos hacer un ketchup de ruibarbo, ¿No? un ketchup de remolacha. Y ahora veremos de más cosas, ¿eh? Porque el origen del ketchup no es tomate. Vale. Entonces, más allá de ser un condimento infantil, lo interesante es que capsula algo muy particular y es que tiene los 5 sabores principales al mismo tiempo. Es dulce, es salado, es amargo, ácido y umami. Ujú. Entonces es la combinación perfecta para que sea una salsa comodín, que nos pueda servir para otras muchas cosas. Por eso siempre nos gusta en una hamburguesa, en un perrito caliente, con unas patatas fritas, pero también lo podemos consumir con huevos, con arroz o incluso mojando unos palitos de zanahoria. ¿Por Así qué no? tipo dip. Claro, un ketchup de ruibarbo, mojar Sí. unos palitos de zanahoria, unos palitos de pepino. ¿Por Vale. qué no? Incluso unos pepinillos encurtidos. Vale. Puede ser divertido, ¿no? Entonces, vale la pena decirlo claramente. No hay una forma correcta o incorrecta de usar el ketchup. No tenemos que juzgar al ketchup solo por la imagen que tenemos de él. Pero a mí lo que me deja un poco loca es que puede existir ketchup de otra cosa que no sea tomate. Es que el origen del ketchup no era con tomate. Ah. El tomate llegó después. De hecho, las reinterpretaciones depende de en qué parte del mundo estemos. Si utiliza ese ingrediente base es distinto. Lo hay de champiñones, lo hay de plátano. Ahora si quieres te voy contando. Pues cuéntame. Es bastante alucinante, ¿eh? Exacto, si lo definimos como un puré de verduras, podemos utilizar lo que queramos. Lo importante siempre es que haya equilibrio en él, ¿no? Ujú. Entonces, históricamente fue una... me queda en blanco. Fue como un puré. No, porque por lo que me estás diciendo es como un puré de no, verduras. A ver, al tratarse de un puré de verduras Claro. podemos hacerlo como queramos. Entonces tenemos el ketchup de champiñones, que por ejemplo en Inglaterra es muy popular. Ajá. Esto se comercializa, se vende y se consume, ¿eh? Ketchup de champiñones. El ketchup de champiñones, el ketchup de pescado fermentado, Ugh, el original en China, pues este es el ketchup original. Vale, De ahí nace el ketchup. El ketchup de plátano en Filipinas, sí. que se utilizó el plátano porque no había tanto tomate y había que utilizar algo que le diera textura. El ketchup de curry, ketchup de frutas. Podemos hacer un ketchup de fresas. Pero esto se consume ahora, o sea, no es que fuera Sí. histórico. O sea, ahora mismo No, tú no, vas no. y puedes, Sí. en Filipinas tú puedes comer ketchup de plátano. Sí. Vale. Bueno, es que de hecho es el que más se consume. Ujú. Es que es muy curioso. En un ketchup de frutas podemos hacerlo de cualquier tipo de fruta o incluso de mariscos. Ujú. Lo que cambió con el tiempo, sobre todo con la industrialización estadounidense, fue la estandarización del tomate como norma, hasta el punto de que hoy muchos piensan que el ketchup y el tomate van de la mano. Claro. Y es una asociación cultural, pero no técnica. En su definición técnica no lo es. Y has dicho una cosa antes que era clave, que es el perfil de sabor, ¿no? Yo no sé si Sí. es, esa complejidad, ese perfil que tiene de sabor con esa mezcla de todos los sabores, lo que hace que el ketchup sirva como base para otras salsas famosas. Pues aunque cueste mucho creerlo, sí, Ángels. El ketchup funciona como una auténtica salsa madre. Gracias a esa mezcla tan equilibrada de sabores, puede transformarse fácilmente en otros condimentos icónicos. Por ejemplo. Podemos pensar en la salsa barbacoa. ¿Te Ah. gusta más la salsa barbacoa que el ketchup? Tampoco soy muy de salsa barbacoa, Es pero que a ti no te prefiero mola mucho, no, ya. pero prefiero la salsa barbacoa que el ketchup. Bueno, pero el ketchup lo que le hace a la barbacoa precisamente es aportarle dulzor, acidez, el cuerpo, el pollo frito coreano picante, Sí. donde lo mezclan con otros ingredientes más intensos como el gochujang, el ajo, el picante, creando esas capas de sabor que están tan ricas. Incluso la clásica salsa rosa. La que ahora del en la del Navidad- cóctel de gambas. La del cóctel de gambas, que ahora en Navidad todo el mundo es ketchup, Sí, mayonesa, sí, chorrito sí. de brandy, Sí, sí. pimienta negra y tienen la salsa rosa. Sí, sí. Entonces esa versatilidad explica porque cada vez
vemos, porque cada vez que vemos una barbacoa, pensamos en ketchup automáticamente. Sí. Hay comidas con las que está intrínsecamente ligado. Y eso es indiscutible, nos pasa absolutamente a todos, no hay nada que discutir ahí. Unas costillas de cerdo, por ejemplo, así como glaseadas, más con salsa barbacoa que con ketchup, pero claro, sí. Podemos usarlo para glasear, para marinar. Tú nunca, es que si no te gusta a lo mejor ni tienes, pero unas alitas de pollo, las marinas con unos ajos machacados, un chorro de ketchup, una pincelada de miel, un chorro de soja, un poco de pimienta, sal, lo marinas todo eso bien durante unas horas en la nevera, luego las metes al horno. Y precisamente el ketchup es lo que nos va a ayudar a formar esa película crosta, pegajosa, sí. Exacto, esa costra pegajosa alrededor de la alita de pollo. Y eso a mí eso me encanta, lo hago con frecuencia, de hecho. Y si entramos en la historia, el primer ketchup no llevaba tomate. No. Esta es de las partes más fascinantes para mí. El origen del ketchup se encuentra en China, en una salsa llamada ketchup, elaborada probablemente a partir de pescado fermentado. Nada de tomate. A través del comercio textil y de las especias del sudeste asiático, durante el siglo XVII, comerciantes británicos y holandeses se enamoran de esa salsa tan intensa y tan salada, que es raro que un inglés se enamore de algo así tan intenso a nivel culinario, e intentan recrearla en Europa. Las primeras recetas inglesas, que se registran sobre el 1732, usaban ingredientes muy ricos en umami, como los champiñones y las nueces. Sí. De hecho, ellos siguen produciendo el ketchup de champiñón. En el siglo ya XVIII, que fue la edad dorada del ketchup, había versiones de limón, de apio, de ciruelas, de melocotones, de ostras, de anchoas. La creatividad era fascinante, ¿no? El tomate llegó muchísimo después. ¿Y cuándo y cómo el tomate se convierte en el protagonista absoluto, especialmente en Estados Unidos, que diría que es el país del ketchup de tomate? Sí. La primera receta documentada del ketchup de tomate aparece en 1812 en Estados Unidos y se le atribuye a un señor que se llama James Macy, un científico de Filadelfia. Esto es notable porque en esa época mucha gente creía que los tomates eran venenosos. Sí. Esa confusión venía del uso de los platos de plomo. La acidez del tomate reaccionaba con el metal, claro, y causaba envenenamiento. Pero era el plato, no era el tomate. Exacto, se les tenía miedo, exactamente. Aún así, Macy se atrevió a usar estas llamadas manzanas del amor, que además tenían fama de ser afrodisíacas, y con el tiempo los tomates incluso llegaron a ser recomendados por los médicos para fortalecer la salud del cuerpo humano. Entonces, el problema era que el ketchup de tomate se estropeaba rápidamente, ¿cómo se dice? Se oxidaba, sí. ¿De acuerdo? Sí. Así que se vendía en envases opacos para ocultar su frescura dudosa. Y aquí esto fue lo que cambió Heinz. Que es el famoso ketchup de Heinz. Yo creo que todo el mundo cuando piensa en ketchup piensa en las botellas de Heinz, modernizadas ahora, que se dan la vuelta, pero antes no. Exacto. ¿Qué aportó Heinz para convertirlo en el producto que conocemos ya ahora? Claro, él entendió que la confianza del consumidor lo era todo. Entonces, al finales del siglo XIX le añade vinagre al ketchup de tomate. De manera que se convierte en un conservante natural, lo que permitió envasarlo en botellas de vidrio, aquí el packaging tan importante siempre para la alimentación. Y esto fue revolucionario porque el cliente podía ver el producto y de esta manera confiar en él. Además, como el color rojo siempre se ha demostrado, ¿no? Que como es así, juega un papel que llama crucial. La atención. Exacto, es una recompensa del cerebro, despierta mucho el apetito. Y ya luego más adelante, en el 1906, Heinz lanzó el ketchup sin conservantes, que era un poquito más caro, pero que todavía ganó más lealtad, más afines. Y cuéntame un poquito más del ketchup de plátano, que lo has nombrado antes y yo, la verdad es que me cuesta imaginármelo. Sí, María Orosa, que era una química filipina, tras estudiar en Estados Unidos, regresa a Filipinas a principios del siglo XX y se propone reducir la dependencia de su país de productos importados. El ketchup se había popularizado muchísimo durante la ocupación de los estadounidenses, pero los tomates no eran abundantes localmente. Entonces, a esta química, que se llama Orosa, tuvo la idea brillante de recrear el sabor, la textura y el color del ketchup usando plátanos como base, que era lo que más abundaba. Entonces, con un poco de colorante, mucha ciencia, logró una versión que es un poco más espesa, pero igual de sabrosa e igual de adictiva que el ketchup. De esta manera, el ketchup de plátano se convierte en un símbolo cultural y ello es un básico imprescindible dentro de los hogares filipinos. Está como la mayonesa aquí. ¿La has probado? No, yo no he estado en Filipinas. Vale. No, pero fíjate que si voy algún día a Filipinas, que no lo sé, no sé yo si lo compraría. ¿No? No me llama tanto. A mí es que todas estas salsas de las que hablamos a veces, que están muy ligadas a la industria y a la comida rápida, me gustan cuando están muy bien hechas. Ya. Lo que es la salsa industrial,
no digo marcas, no me apetece, no es una cosa que a mí me entusiasme. Eso sería encontrar un restaurante allí o un restaurante aquí que lo imitara y que fuera hecho natural, fuera por ellos. Que fuera natural o incluso algunas industrializadas, pero bien hechas, marcas un poquito distintas, ¿no? Entonces ahí sí que puedo decir, venga, va, o si me lo hace una señora o un señor filipino, yo me lo como encantada, pero comprarlo en un supermercado para probarlo no me entusiasma la idea. Para cerrar, el ketchup en el mundo, ¿cómo se consume y por qué sigue siendo tan adictivo? Es universal y tiene tantas variantes que al final yo creo que el ketchup representa también un poco la personalidad de cada país en la comida. Mira, en Alemania el ketchup se le pone curry para comer con las salchichas. ¿Esto lo has probado tú? No, porque tampoco me gustan las salchichas. Ah, es verdad que no te gustan las salchichas Frankfurt. De Frankfurt. Hoy te estoy enamorando, Ángel. Sí, hoy es mi tema. Hoy te llevo a cenar. Sí. En Jamaica el ketchup jerk es un ketchup picante. En Japón la salsa del tonkatsu para los fritos con el cerdo, pues es un tipo de ketchup al final. En Suecia incluso se usa como salsa para la pasta y Canadá, flipa con esta, tiene un pastel de ketchup. Flipa, ¿eh? Y además yo he visto las imágenes porque esto no lo he probado, tampoco es eso sí es una cosa que pediría solo por curiosidad. Y es como una tarta red velvet, pero hecha con base de ketchup. En China tienen el ketchup de pescado todavía, Canadá y Finlandia lideran el consumo mundial, mientras que Francia tiene el uso más limitado porque intentan que los niños no lo consuman. No, claro, por los azúcares que contiene, claro. Entonces, claro, es como sigue siendo muy adictivo por ese balance que tiene tan perfecto y luego que lo puedes combinar con lo que quieras. Tú puedes coger una base de ketchup, picar unas anchoas, incluso hacer un Bloody Mary con él, ¿por qué no? Claro, si me has dicho antes que le pusiera un chorro de ginebra, digo, pues ya me hago un Bloody Mary. Claro, y no pasa nada. Vale, bueno, y a disfrutarlo. Pues así a lo mejor lo voy a probar. Lo sé. Hasta la semana que viene. Un beso, Ángel. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.